Hemos incorporado a la mesa a Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política, fundador de Podemos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esta temporada todavía no habías pasado por la noche y ahora pues... Ya he visto que tenéis un nuevo espacio más amplio. Amplio. No más sé. señorial, esos que vais prosperando. Bueno, vete a saber, no sé qué significará eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Ves posibilidades de que surja el gobierno de coalición? Claro. Lo que no veo es lo contrario. Es decir, creo que hay un cansancio muy generalizado, ¿no? Ya lo había antes de las elecciones, no había mucha voluntad, ¿no?, por parte de la ciudadanía de ir a otras elecciones, no se veía la razón de ser, ¿no? Y después del resultado electoral, pues parece que se ha clarificado que no hay razón de ser como para retrasar más el resultado y por tanto ya va siendo hora, ¿no?, de que desde la política se escuche un poco a la ciudadanía y por tanto creo que no veo mucha más salida que el gobierno salga adelante. De todos modos, ahora está complicada la suma, eso hay que admitirlo, ¿no? Bueno, digamos que en estos momentos, con la ruptura de las mayorías absolutas y el bendito fin del bipartidismo, bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a hacer las cosas de otra manera y a discutir y bueno, estamos todavía creo que rodando, ¿no?, esta nueva manera de hacer política. Pero yo creo que en este momento es cuando la gente, bueno, pues levanta más la voz, ¿no? Pero después pues irá calmando, iremos encontrando acuerdos y cada uno tendrá que ver satisfechas sus necesidades en la medida también de sus resultados electorales. Yo creo que sería bueno que en un contexto de multipartidismo los encuentros y los acuerdos los hagamos en virtud de los resultados que tengamos y no de la capacidad que pueda tener nadie de frenar un gobierno, ¿no? Y creo que eso apela a una responsabilidad, que no hay por qué transformarla en trampas electorales que distorsionan la idea de un hombre, una mujer, un voto, ¿no?, dando más votos al que gana o buscando otro tipo de fórmulas, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es que nos demos cuenta de que todos tenemos que hacer un poquito más, ¿no?, en este nuevo contexto para que los gobiernos salgan adelante. De todos modos, una vez más, básicamente la clave la tiene Esquerra Republicana de Cataluña. De momento mantiene su no contundente. ¿Qué puede pasar para que pase de ese no a una abstención o a un sí? Yo creo que en las elecciones se vio claro que teníamos como varios ejes de discusión, ¿no? Un eje derecha-izquierda, un eje territorial, ¿no?, un eje de soberanía respecto de Europa. Había diferentes ejes que movilizaban a diferentes electorados. Bueno, pues tenemos que buscar soluciones y dar respuestas a todas las demandas de esos ejes, ¿no? Yo creo que parece evidente que el consenso territorial de la transición pues está gastado, ¿no?, y que tenemos que reinventarnos otro consenso. Y no pasa nada, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos insistido en exceso en la frase aquella que decía Manuel Rubio, ¿no?, que decía que no se debía abrir el melón constitucional, ¿no? Decías, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ese tabú de la Constitución? ¿Por qué esos miedos, ¿no?, que nos tenemos nosotros mismos a los españoles? Si la transición es tan exitosa, ¿por qué nos tenemos tanto miedo a nosotros mismos después? Porque no hay nada más exitoso en una transición que la construcción de una ciudadanía madura, ¿no?, y con capacidad de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que tenemos que atrevernos a repensar dónde está España territorialmente, el reconocimiento de las comunidades autónomas, el reconocimiento de lo que no pudo ser durante la transición. Lo contaba Jordi Soler Turà, ¿no?, uno de los padres de la Constitución, cuyo retrato está ahí, ¿no?, en la sala de los constitucional del Congreso de los Diputados. Él dijo que había un par de artículos que los habían entregado los militares. Y en ese contexto, ¿no?, de salida de la dictadura, donde constantemente se decía aquello de que hay ruido de sables, ¿no?, incluso pese a todo, en el 81, 3 años después de la Constitución, hubo un intento de golpe de Estado, ¿no?, por parte de Tejero. Y uno de los artículos fue el artículo 2, ¿no?, aquel que decía que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la patria española, que es un artículo desde el constitucionalismo bastante torpe, ¿no?, porque una Constitución no se basa sino en la soberanía popular, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones que hizo que se hablara de nacionalidades y no de naciones, tenemos que entenderlo sin ningún tipo de alaraca, ¿no? Y no hay problema. Uno de los asuntos que lo dejaba dormir a Sánchez en la anterior negociación eran las diferencias sobre el asunto catalán entre Unidas Podemos y el PSOE. Hay que entender que ahora Unidas Podemos ha tenido que dejar al margen, por ejemplo, su apuesta por un referéndum o la denominación de presos políticos. ¿Tú crees que eso lo veremos en los próximos días? Como profesor de ciencia política siempre le cuento a mis alumnos el caso alemán del SPD, ¿no?, donde en el momento yo creo que más luminoso, ¿no?, de la política alemana, una cosa era el partido, una cosa era la fracción parlamentaria y otra cosa era el gobierno. Y eran 3 entidades que incluso siendo del SPD
mayoritariamente, tenían lógicas diferentes. El partido responde a la asamblea del partido, a las demandas de los ciudadanos, de los militantes, a la relación con los movimientos sociales. La fracción parlamentaria tiene que convertir los programas electorales en políticas, ¿no? Y en discusión con otros grupos parlamentarios. Y el gobierno no es el gobierno del SPD, es un gobierno realmente que ha sido aupado por una mayoría del SPD, pero que tiene que responder a todos los alemanes. Pues esto es lo mismo. Yo creo que si Unidas Podemos entra en el gobierno, pues el gobierno es uno. Ahora bien, el partido debe ser otra cosa, ¿no? Y el partido es el que seguramente tendrá que seguir manteniendo sus propuestas, ¿no? y haciendo valer su programa electoral. Pero yo creo que lo ha dicho Pablo Iglesias de manera muy clara, ¿no? Si estás en un gobierno, bueno, pues tienes que ser leal, ¿no? A la línea de un gobierno que, por definición, en nuestra Constitución es un gobierno colegiado, ¿no? Y por tanto las decisiones pues se tienen que tomar y asumir colectivamente. Y por tanto, independientemente de que, como dice el señor Monedero, que va a haber acuerdo, que probablemente vaya a haber acuerdo, a mí me parece que seguimos sujetos a una coyuntura tan inestable que la pregunta no es si va a haber, sino para qué y durante cuánto tiempo. Yo os invito a que deis un salto, ¿no? Porque la pregunta es si hace falta Esquerra Republicana para conseguir la mayoría que permita la investidura, cuando para mí lo relevante es, y lo digo con absoluta rotundidad, y no solamente para esto, sino para muchas cosas, porque es que si no seguimos como el maldito hámster dando vueltas a la ruedita y a la ruedita, ¿no? Para mí la importancia de Esquerra Republicana es para que solventemos el conflicto territorial que tenemos en España, no para lograr una investidura, sino para que realmente integremos a Cataluña en una discusión territorial donde, en mi caso, que no soy independentista, podamos lograr una España de corte federal donde los catalanes puedan sentirse a gusto dentro del Estado español y donde podamos entender que España es una nación, que dentro de la nación española cabe Cataluña, que los catalanes se sienten una nación, que habrá catalanes que se sientan solamente catalanes, pero también habrá catalanes que se sientan catalanes y españoles, y que por tanto es lo que tenemos que solventar. Lo que pasa no es que eres muy una optimista, cosa... claro, es que... no soy optimista, es digo, que la opción llevamos, federal. desde que yo soy pequeñito, llevamos perdiendo las energías democráticas de nuestro país en discusiones territoriales. Primero, con la barbaridad que supuso ETA, ¿no? Que fue un disparate terrible que nos comió y que impidió muchas veces que la izquierda pudiera desarrollar sus políticas. Y ahora, cuando hemos solventado el tema de ETA, emerge el tema catalán y dices, hombre, ya está bien, vamos a solventarlo para que podamos hacer otras cosas. Sí, pero me refiero a que la opción federal es una opción que ellos ya directamente están rechazando. Vamos a ver. La condición de que una vez que sea investido se abra esa negociación para hablar del futuro de Cataluña sin vetos, incluido el referéndum o el derecho de autodeterminación. Sí, no deja de ser sorprendente que el que se abra una mesa para hablar de lo que cada uno quiere hablar se convierte en un problema en España, ¿no? Porque a veces creo que nos sale un catolicismo inquisitorial, ¿no? Donde muchas veces a la gente le exigimos que pida perdón, que se disculpe, ¿no? Que es una cosa como muy de no sé, catolicismo viejo, ¿no? Que hay que demostrar que uno es cristiano viejo con la sangre limpia, ¿no? Y de la misma manera parece que es un pecado que uno se siente a hablar de lo que le dé la gana, ¿no? Pero ¿qué problema hay? Es decir, que parece que hay un complejo de que nos da miedo hablar de determinadas cuestiones. No es que se sienten, sino en qué condiciones, cómo y respetando, si se está respetando los marcos legales o no, porque hay muchísimos marcos. Pero, está Carmen, el Congreso, está el Parlamento. En el Parlamento hay una mesa de partidos que los independentistas han dejado morir porque ese ámbito no les parece Carmen, que te razonable. puedes sentar a superar la Constitución y no pasa nada. Es decir, que es absolutamente legítimo y legal dentro de la discusión política. Pero te puedes sentar a hablar de la superación de la Constitución y no pasa nada. Entonces, ¿no? ¿usted cree que Sánchez debe aceptar esa condición? Porque tampoco es para que entremos nosotros a debatir. La discusión. Claro. Y después voy con Anabel y con Jesús. Yo creo que tenemos que romper los tabúes que parece que en esta democracia hay determinadas personas que nos marcan de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, ¿no? Yo creo que si no se hubiera roto el diálogo cuando se negó, judicializando el proceso, el estatut, ¿no? Que creo que fue lo que rompió todo, ¿no? La judicialización de este proceso, creo que si eso no hubiera ocurrido, pues hubiéramos seguido dialogando, ¿no? Hubiéramos seguido pudiendo hablar de cosas y, como siempre, y lo ha planteado muchas veces Pablo Iglesias, es muy fascinante que Adolfo Suárez pudiera llamar a una persona que representaba la Generalitat de la Segunda República en el exilio, que llamara a Tarradellas y que no pasara nada, cuando no hacía nada más que todo el mundo hablar de ruido de sables, y llamas a Tarradellas. Un tipo que representaba lo que desde una parte de la derecha era la expresión más clara de la ruptura de España. Y se pudo hacer en el 77 y ahora no podemos sentarnos a hablar. O sea, es que es como... Y claro, y fíjate que incluso tu propia pregunta
parece que se va a sentar Sánchez, porque claro, eso lo único que genera es que mañana salgan los locos de Vox a decir se va a sentar, y monten un escándalo como el que montaron con el relator y demás. Entonces, dentro del Partido Socialista. De hecho, esto es lo que hizo que estallase la legislatura. Nos aprobaron unos presupuestos porque el propio Partido Socialista Obrero de España no aceptó esa exigencia de Torra. Hay una nueva coyuntura. Sí. Hay una nueva coyuntura, y en las nuevas coyunturas uno tiene que hacer nuevos análisis, ¿no? Si no, no está entendiendo las cosas. A ver. Sí. Entonces yo no sé si hay que tentarse la ropa, hay que ir con tiento, o desde Unidas Podemos, vamos, usted no es político, es profesor, pero está en ese ámbito, quizá puedan animar o empujar al Partido Socialista, yo no sé si decir que sea valiente y que plantee una oferta, o que siga con la que empezó hace años, teniendo en cuenta que el mundo independentista no está por eso. Que le parece, de momento, que lo de la reforma de la Constitución le parece poquísimo. Pero ¿dónde está el mundo nacionalista ahora mismo en Galicia? ¿Dónde está el mundo nacionalista ahora mismo en el País Vasco? Hablaba de Cataluña, la verdad. Ya, claro, pero hay que no es esencial, que sube, baja, viene, se refuerza. Es decir, que no es una cosa estable, ¿no? Que genere de alguna manera esa necesidad de absolutizar lo que significa, ¿no? Yo creo que es verdad que hay dos elementos que cuando nos tocan a los seres humanos, bueno, realmente tres, ¿no? Cuando nos tocan la religión, cuando nos tocan la nación y cuando nos tocan el dinero, ¿no? Son tres elementos que nos ponen muy nerviosos. La religión y la nación tienen que ver con la trascendencia, ¿no? Y la gente, claro, lo piensa de una manera muy racional, y por eso las guerras religiosas o las guerras nacionales son guerras tan furibundas, ¿no? Porque uno cree que se está jugando no el presente, sino el futuro, ¿no? Y la eternidad. Y por tanto estas cosas hay que tratarlas con inteligencia. Y por eso decía que judicializarlas no es el mejor ámbito. Igual que tampoco electoralizarlas, ¿no? A mí me pareció mal que se convocasen elecciones a una semana de la sentencia del procés, ¿no? Porque decías, es que esto calienta los ánimos y lo que hace falta es cabeza fría, ¿no? Entonces hay que intentar enfriar todo esto. ¿Cree factible que partiendo de la declaración de Pedralbes se consiga ese apoyo de RC y del independentismo? Vamos a ver, lo que no llegamos a ningún lado es con el a por ellos de un lado y el a por ellos de otro, ¿no? Es decir, que cuando fuerzas las situaciones siempre va a haber alguien más radical que tú. O sea, si eres muy de izquierda va a haber alguien más de izquierdas que tú, si eres muy de derecha va a haber alguien más de derechas que tú, si eres muy nacionalista va a haber alguien más nacionalista que tú, ¿no? Y así no se solventan los asuntos, ¿no? Tengo la fortuna de pensar que nuestro país es un país que está bien, que hemos llegado a consensos, que el Estado de Derecho funciona más o menos bien pese a los intentos del Partido Popular de dinamitarlo, que creo que en las elecciones no tenemos los problemas que hay en otros países, ¿no? de gente que plantea que se ha tergiversado el resultado. Bueno, somos un país razonablemente sensato que también puede enfrentar este tipo de asuntos. Hay una cuestión de fondo y que a mí me da mucha rabia, y es que parece que está vetado hablar de determinadas cuestiones, sobre todo desde la izquierda, porque la derecha puede hablar de cualquier cosa, ¿eh? O sea, ahora que la izquierda ha decidido que la lucha armada ya no vale, es la derecha la que está dando golpes de Estado. Y resulta que la izquierda tiene miedo a hablar de determinadas cuestiones y la derecha puede hablar de retrotraer el derecho del aborto, de ilegalizar partidos políticos, de recentralizar España. Vamos, que si nos descuidamos regresan a la España de Cánovas del Castillo. Y la izquierda parece que está como medio asustada. Y una de las cosas para mí importantes, que creo que por eso este acuerdo de coalición para mí es histórico, es porque de alguna manera rompe, ¿no? estas válvulas de seguridad que no permitían que España recuperara cierta normalidad. Somos el país más desigual de la Unión Europea, de nuestro entorno, no tiene sentido. Y eso tiene que ver con que cuando se estaba desarrollando el Estado social en Europa, aquí teníamos 40 años de dictadura militar y luego 40 años de convalecencia, como dice Martín Pallín. Por tanto, yo creo que una de las alegrías que yo tengo en esta posibilidad de que por vez primera entre una fuerza política a la izquierda de la socialdemocracia, una fuerza conectada con las calles, una fuerza que reclama la lucha contra el calentamiento global de manera radical, que lucha por el feminismo, que lucha por la redistribución de la renta, que lucha por un acuerdo territorial. Creo que libera incluso al Partido Socialista, fijaos esto, libera al Partido Socialista de sus propias trampas. Os he estado escuchando hace un momento. El ERE no es un problema del PSOE, el ERE es un problema del bipartidismo. Y miente, como suele ocurrir con el Partido Popular cuando Egea dice el ERE tiene que hacer dimitir a Pedro Sánchez, ya, y entonces que dimita a Pablo Casado porque Fraga firmó sentencias de muerte durante el franquismo, ya puestos, ¿no?, a mirar hacia atrás. No, si los ERE fue posible es porque había una estructura bipartidista clientelar, que es verdad que se exacerbó mucho más en el caso del PP que en el caso de los ERE, porque los ERE es verdad que
la red clientelar, porque también es una red clientelar, ¿eh? No vale decir, no, es que lo robaron. Es verdad. Yo creo que Griñán es un hombre, fijaos, honesto. Creo que es un hombre honesto. Pero sin esa red clientelar, el Partido Socialista no hubiera ganado las elecciones. Y por tanto, si Sánchez dice que viene de un partido de más de un siglo de logros, también tiene que asumir los elementos negativos. Ahora bien, la dirección política de Pedro Sánchez no es la anterior. Claro, cuando participamos de ese discurso de que con la judicialización del estatut fue el principio de todos los males, claro, es que ese estatut, señor Monedero, proponía un sistema judicial propio. Obviamente la justicia tenía que intervenir. Y eso fue absolutamente democrático y perfectamente democrático. Si no, claro, al final lo que estamos haciendo es superponer la voluntad únicamente popular, es decir, es como alterar el orden, es decir, es primar la voluntad popular por encima de las normas de convivencia y de juego. No está mal, ¿eh? No está mal que Espera, la voluntad popular esté Carmen, prácticamente por encima Juan Carlos. de todo, porque es la voluntad popular la que puede cambiar las leyes, puede cambiar muchas cosas. Tiene que A ser ver si va a haber equilibrio, un... ¿no? Pero tiene que ser el equilibrio de las dos cosas, ¿no? No, la soberanía popular dice que la soberanía es popular. Lo otro es, lo diría Carl Schmitt, ¿no? Que la legalidad es igual que la legitimidad. Yo te diría, no. La legalidad y la legitimidad no es lo mismo. Es decir, yo dentro de esta democracia puedo desobedecer. Tú has dicho una cosa desde perspectivas conservadoras que yo no comparto, que el Parlamento es donde tiene que solventarse las cosas. Para mí también las calles. Es decir, también para mí las calles son un elemento de voz democrática. Y por eso nuestra Constitución... Ojalá una sociedad civil fuerte, Claro. no influenciada por la partitocracia, no fagocitada, puede desobedecer, por supuesto. ¿eh? Por supuesto, no. Seguro pero... que tú no has hecho el servicio militar. No. Pues no has hecho el servicio militar porque yo me jugué 2 años de cárcel por hacerme insumiso. Si no, seguramente tú hubieras tenido que hacer el servicio militar. Sí, Fuimos desobedientes civiles. Brevemente, voy a... Nunca han salido tantos millones de personas a la calle en Cataluña como ahora, ¿no? Y por tanto, la gente está soliviantada. Algo ha pasado ahí. Se parece que no queremos darnos cuenta de que están enfadados, ¿no? Y que algo hemos hecho mal para que esa gente se soliviante, ¿no? Y algo tiene que ver, ya digo, con el estatut, con lo del 3 de octubre, con el papel del rey Felipe VI en vez de árbitro, sancionar pues la represión que hubo el 1 de octubre. Todas esas cosas pues soliviantan, ¿no? Y si encima el a por ellos y esa demonización que ha habido en el conjunto del Estado, que nos ha alejado mucho de Cataluña, pues no nos lleva a ningún sitio. Y por eso queremos diálogo, ¿no? Creo que los catalanes tienen que saber que les queremos y nosotros también tenemos que saber que los catalanes nos quieren, ¿no? Yo le digo mucho a Rufián y a otros compañeros, les regaño porque teníamos que haber recorrido toda España contando que España es un país de países. El único partido que yo sepa que lo ha hecho en los últimos 20 años ha sido Podemos. Yo he estado en toda España hablando de plurinacionalidad, no solamente en Baracaldo o en Reus, sino también en Trebujena o en Triana, ¿no? Y eso es importante porque hay gente que no le has contado determinadas cuestiones y cree que los Borbones vienen, no sé, de Don Pelayo y cree una serie de cuestiones que no entiende. Lo contamos la última vez que estuvimos aquí, que cada vez que España ha recuperado la democracia, ha emergido la plurinacionalidad. Después de la Revolución Gloriosa de 1868, con la Primera República, después de acabar con la dictadura de Primo de Rivera, con la Segunda República, que también es federal, y cuando muere Franco, con la transición y con la Constitución del 78, que también recoge, ¿no?, la condición plurinacional de España. Y parece que no queremos hacer valer eso, ¿no? Y por tanto, hagamos un esfuerzo para hacerlo valer. Y en la otra dirección, tengamos cuidado, porque el deterioro de la democracia, no solamente económica, sino también política, en Europa es brutal. Es decir, el crecimiento de las desigualdades en Europa es brutal. A la Unión Europea le preocupa mucho menos que se ahoguen malditos negros en el estrecho y que tenga que regañar a Salvini, ¿no?, por un comportamiento inhumano que no tiene nada que ver con la Europa de los derechos humanos. Le molesta mucho menos que alguien incumpla una de las reglas, por ejemplo, del déficit, ¿no? Y cuidado, porque Solón, en la Grecia clásica, abolió la esclavitud por deudas. Y ahora existe otra vez en España la esclavitud por deudas. Y de repente hoy resulta que se echan como jauría contra Isa Serra. Ojalá todos los políticos hicieran eso. Hicieran valer el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna, porque Isa Serra estaba intentando impedir un desahucio de una persona con discapacidad prácticamente total y que no se le buscaba en la España democrática una alternativa habitacional y se le echaba a la calle. Y resulta que se quiere condenar a Isa Serra por hacer eso. Cuidado, porque hoy los sindicatos salen diciendo que nos hemos cargado el derecho a la salud, porque el Tribunal Constitucional, sobre las reformas laborales del PSOE y del PP,
ha establecido que te pueden despedir si estás enfermo 9 días en 2 meses. Y eso implica que los beneficios de las empresas están por encima del derecho a la salud. Cuidado con SEAT, cuidado con las multinacionales, cuidado con los chantajes, porque entonces al final vamos a trabajar pues, por la comida y punto. Los jueces las dictan sentencias que hay que acatarlas, pero un juez puede decir una estupidez. Es decir, que la sentencia de la manada, pues dices, fue una auténtica barbaridad, le dijeron jueces. Uno la acata, pero puede decir, esto es un auténtico disparate, ¿no? El delito de sedición, si fuera tan clarito, no tendríamos el problema con la extradición que estamos teniendo de la gente que está fuera de España huyendo de la justicia española, a la que consideran bueno, pues que no está de acorde con las leyes europeas. Y parece que el delito de sedición es un delito muy decimonónico, que un día nos lo van a aplicar a todos. Os lo van a aplicar a los periodistas cuando protestéis, cuando bajen una vez más el sueldo bajito que tenéis. Entonces, cuando estéis en la calle protestando, el delito de sedición, pues nos lo pueden aplicar prácticamente a cualquiera, porque es que es una cosa tan laxa y, por tanto, yo creo que va siendo hora de que pensemos que el delito de sedición, bueno, pues igual hay que darle un par de vueltas, y parece muy evidente que en el caso de los Jordis, hombre, es decir, que ellos alentaron la violencia cuando lo que hemos visto, lo que hemos podido ver, el documental que se hizo, ¿no?, por parte del público, ahí se queda absolutamente claro que lo que intentaron fue frenar la violencia, no azuzarla, y por tanto les han condenado de una manera bastante injusta.